que más bien busca razones, se basaba más en la retórica, en la tópica, porque ya no era del tipo deductivo como la tradicional. Habíamos entendido que era un razonamiento deductivo, también los otros inductivos, o los analógicos, que eran más bien comparativos. Pasemos. Y después el concepto de principio. ¿Por qué el nombre principio? Porque eran proposiciones universales, Pero fundamentalmente porque es el origen. Los griegos cuando hablaban de principio buscaban el origen de las cosas, por eso es principio y no fin. Acuérdense siempre de eso, ¿eh? Serie de juicios, proposiciones, muy bien, que son universales, se apoyan las ciencias y toda la ciencia tiene principios. Principios jurídicos, principios físicos, principios matemáticos, principios geométricos, que es el punto de partida, porque si no hay un punto de partida, no hay razonamiento posible. Por eso siempre insistíamos que el punto de partida tiene que tratar de ser el verdadero, porque si partimos de la falacia, sabíamos que llegamos mal. No necesitan ser demostrados, porque son universalmente aceptados. Si nosotros decimos que si tiramos aquí un cuerpo inerte, cae, la ley de la gravedad es un principio universalmente aceptado y nadie lo discute. Ya habíamos dicho que llegaba hasta el extremo de la grosería pensar que uno tira una piedra y se va al espacio. Entonces eso no hace falta demostración y hay aceptación generalizada. Por eso comienzo, punto de partida, origen, causa o fundamento. No está el doctor Lucatelli aquí, pero por ejemplo Tales de Mileto, que es muy anterior a Sócrates, decía que el origen de todas las cosas era el agua. ¿Y en qué basaba esa afirmación Tales de Mileto? En que todo lo que había en la tierra, en cierto modo, necesitaba de la humedad, del agua, los animales, las plantas, y llegó a decir que la tierra flotaba sobre el agua. Obviamente, después habrá tenido sus tensiones con las cuestiones de credo, con las cuestiones científicas, pero bueno, era buscar el origen, ese principio universal es lo que siempre buscaban los filósofos griegos, y que tenga validez universal. Por eso no necesitan ser demostrados, porque lo que no tiene validez universal, ¿vos le vas a creer? ¿Lo vas a aceptar? ¿Qué necesitas? La demostración. Ese gran problema de la teología. ¿Dios existe? Que muchos pensadores llegaban a la negación, porque no había forma de percibirlo con los sentidos. Por ejemplo, la demostración siempre necesita una percepción sensorial, de algún modo. Bien, pasemos, Álvaro. Y habíamos visto ya entrando dentro de lo que eran las reglas lógicas, el principio de identidad. ¿Quién me lo quiere decir así sin mirar ahí la diapositiva? Hay un sentido ontológico y uno lógico, ¿no? ¿No han escuchado? Que una cosa es igual a sí misma. Sí. Eso es, no puede ser otro. Y en sentido lógico, sujeto y predicado van en conjunción. Entonces, hablábamos, si el objeto de un proceso implica el sujeto A, no podemos después terminar
resolviendo la situación de B, que no ha sido invocada, que ahí ha cambiado la identidad, no es el mismo sujeto, y el predicado que vamos a hacer es de B y no de A. Entonces tiene que haber identidad, este predicado con este sujeto. ¿Mm? Bien, pues ya tenemos recontra sabido que no. Tercero excluido, ¿se acuerda? Que no hay una tercera opción. Es A o B, no, o sea, no puede haber dos cosas, no contradicción, que no puede haber dos juicios verdaderos cuando están en oposición. Pero ahí terminaba. En cambio y ni tampoco una tercera. Y ahí entrábamos a decir que chocaba ya con la lógica aformal y la lógica Fiusi, y a veces en derecho se da mucho por el tema de las excepciones. Pasemos esto, porque esto ya vimos. El no contradicción también lo teníamos claro, y razón suficiente. Ya habíamos dicho razón suficiente. No, diga porque quedan grabadas y eso lo mandamos al interior, acuérdense. Toda cosa tenía su razón de ser. Y que esa explicación o esa razón que debía ser suficiente o autoabastecerse para no necesitar de otro argumento o motivación más. Claro. Y eso que permite la verificación o la demostración que hablábamos es la razón suficiente. Bien, y ahora ya vamos a entrar en lo nuevo, así que prepárense y nos vamos ya directamente al derecho. Tanto hemos esperado para meternos y aquí vamos a ver que tampoco nos va a caer muy simpático. ¿Se acuerdan de Manuel Atienza? Le había comentado que Manuel Atienza es un profesor español que sigue la línea de pensamiento alexiana, y él obviamente es no positivista, ha profundizado mucho el estudio de la argumentación jurídica como forma de justificación de las razones, y él distingue que hay tres tipos de razonamientos jurídicos. Esto ténganlo bien. El lógico deductivo, si es lógico y si es deductivo, sigue ¿qué cosa? La lógica formal. Como he dicho, la lógica tradicional era deductiva. Después habla de un razonamiento material y un razonamiento pragmático o dialéctico. Y ahora quiero que volvamos un poco más atrás. ¿Se acuerdan los paradigmas interpretativos? Dentro de estos tres razonamientos estaban las 8 o 9 variantes de esos paradigmas. Si ustedes van a los apuntes esos que les he dado, cada uno con el matiz correspondiente. Vamos a ver ahora qué es el lógico deductivo. O sea, lo vamos a ver desde ¿se acuerdan que hablábamos que cada ciencia, la lógica, tenía una vinculación con cada una de las ciencias? Esto también lo tienen presente. Que incluso podía haber un objeto desde el enfoque lógico ser igual, pero desde el enfoque lógico variar. Un mismo objeto, por ejemplo, la conducta humana. La conducta humana la enfoca desde una perspectiva lógica la psicología, también el derecho,
y también otras ciencias que no se me ocurren en este momento, pero que hay. Entonces, esto, lo que vamos a ir ahora filtrando, es el encuadre ya en orden a lo jurídico. Sigamos pensando cosas que ya hemos visto. Cuando en derecho también un razonamiento va a ser válido deductivamente. Deductivamente. Si ponemos como primera premisa la general, si no hubiéramos puesto la premisa primera como la general, no sería válido desde la mirada deductiva. Después teníamos la segunda, que era la particular, y con estas dos construíamos la conclusión. ¿Cómo se hace el silogismo jurídico? Se transpola el silogismo, este es el aristotélico, y el normativo jurídico, tenemos que esta general se convierte en la premisa normativa, el particular se convierte en la premisa fáctica, y la conclusión, ¿se acuerdan? Es una conclusión en base a la norma, conclusión normativa. O sea que es exactamente lo que hemos visto en la lógica, aplicada al derecho. ¿Por qué? Porque ya jugamos con los elementos del derecho, la norma y la conducta. Claro que cuando hablamos del silogismo así es una visión netamente de carácter positivista, pero no es exclusiva del positivismo. No cometan el error que alguna vez yo cometí y después me costó rebobinar. Porque el no positivismo también utiliza esta cuestión. Mientras no hay conflictos, cuando la regla entra en conflicto con un principio, ahí cambia la historia. Además, por lo general esos conflictos, ¿cuándo se dan? ¿En las cuestiones sencillas? ¿En las cuestiones más complejas? Bien, hasta ahí este coso borra y se va para atrás. Y encima no borra el borrador, bueno, no borra nada, pero bueno. Entonces, tenemos claro cómo esbozamos el razonamiento lógico-deductivo para su validez. O sea, con eso me alcanza. Por eso el error que puede llevarnos la lógica formal. Porque yo tengo un razonamiento formalmente correcto si respecto a esta estructura. Veo más que todo la forma que el contenido. Y aquí nos invitan mate, bueno, no importa. Así que bueno, esto pasemos que ya más o menos preguntan, ¿no?
Pregunten porque después cuando les dé el trabajo ahí, el fallo, a ver, búsquenme dónde hay, acá, bien, bien. Sí, de lo que acabamos de ver no lo entiendo muy bien, si podría poner un ejemplo de alguna cuestión normativa. ¿Cuál es la premisa general? Yo estaba pensando por ahí en el tipo penal del homicidio, que tipifica una conducta, pero no sé si es correcto eso. Sí, y si usted va a ver, cuando los viejos fallos penales decía la subsunción de la norma que daba el marco y la subsunción de esa conducta. Y daba después, cuando se hacía siempre en las sentencias penales se hacen primero la existencia del hecho, después la famosa culpabilidad objetiva y después la responsabilidad penal sobre el sujeto. Y en base a eso era buscar si la conducta encuadraba en la norma para aplicar el deber ser. El deber ser era la sanción. En penal es clarito. Quizá más complicado en las otras ramas del derecho, pero igual. Civil, cobro de peso. El que firma un pagaré tiene que pagarlo en el término del pagaré. Juan firmó el pagaré, la fáctica, no lo pagó. Condena, ejecución. No sé si... Bien, esos serían los elementos más burdos, pero que lo vemos también en otros temas, no solamente en eso, ¿no? Materia laboral también podemos decir... el patrón debe extender el certificado. Juan es empleado de José, no lo extendió, está en infracción. Pues, y así en muchas cuestiones que están en el mundo jurídico. Bueno, esto pasemos un poco porque no. ¿Cuál es el problema de la lógica deductiva que un poco ya hemos abordado? Que a veces vienen de antemano las cosas en los enunciados normativos. Y muchas veces la pretensión que él señala y de los positivistas de contener todo lo que podía ser materia de judicialización en la norma, el accionar del hombre a través de su conducta lo desbordaba y no encontraba la contención. Entonces, ¿cómo voy a hacer el razonamiento deductivo en base a la norma si por ahí me salía una cuestión que no se encontraba reglada o algo no encajaba? Entonces, ese genera los criterios de corrección formal. Además, si había un error en esa subsunción que hablábamos, y después hacíamos la prueba, podíamos decir que el silogismo era correcto, pero si partía desde una falacia, nos encontrábamos que no accedíamos a la verdad. ¿Y qué pasaba en el mundo penal? Aplicábamos el silogismo, pero lo poníamos a Pedro como el autor del hecho de la conducta punible y le correspondía la sanción del deber ser. Y después se demostraba que no había sido Pedro, se había fallado en el principio de identidad. ¿Partimos de qué? De una falacia.
Pero ¿había error en la construcción del silogismo normativo? No. Formalmente era correcto. Y estas son las cuestiones que un poco se desentiende de las cuestiones de contenido, porque mira más la corrección de la forma y descuida muchos contextos. Quizás donde mejor se aplica esto es en la matemática o en las ciencias exactas y no en las ciencias humanísticas como el derecho. Pasemos. Y bueno, lo que acabamos de decir recién. Las premisas pueden ser verdaderas o falsas. En el derecho los argumentos parten de normas y llegan a ellas y se tratan de enunciados respecto a los cuales parece que no tiene sentido predicar si es verdadero o falso, lo que acabábamos de decir. Si yo tenía el enunciado general, tenía un sospechado, aparentemente podría ser, entonces tenía la corrección del enunciado formal del silogismo, pero podía ser que esté sancionando a quien no era el que había cometido el hecho. Bien, pasemos. Y aquí hay algunos ejemplos de lo que veníamos diciendo. Leanlo, lo ven ahí, el asesino es un hombre audaz e inteligente, el asesino sabía que iba a registrar su casa, el asesino sabía que la policía lo buscaría en todos los lugares, entonces podía ocultar el arma. Por lo tanto, el asesino ha debido dejar el arma en algún lugar visible para que haya pasado desapercibida por la policía. Y ahí ven que puede haber un error, pero en la estructuración, sigamos, está bien. Bueno, eso ya lo ponemos después. Vamos ahora, pasar a esa diapositiva porque también estos más o menos los errores que podemos llegar. Y aquí entramos ya a lo que también habíamos hablado, el silogismo judicial, la verdad o la justicia, se resolvían con los formalismos. Otro tema que a veces entra en interpretaciones, pero no hay forma tampoco es el uso de las ficciones legales. Sabemos, nosotros estamos aquí, muchos abogados, muchos quizás tengan título de posgrado, sabemos cómo el juez Hércules todo lo que sería el catálogo de leyes municipales, ordenanzas municipales, leyes provinciales, leyes nacionales y también tratados internacionales. ¿No? Pero, y somos profesionales del derecho, pero para el Estado, desde la promulgación y publicación, no podemos invocar la ignorancia de la ley. También es una ficción. Eso ya ha llevado a extremo, ¿no? Y después, a mediados del siglo XX, aparece Fibeck, o Bewick, se escribe, y dice, este tema del silogismo deductivo me genera todo este tipo de interrogantes, y lo que aquí tenemos que buscar es hacer justicia, buscar valores. Entonces, si también decimos, bueno, es válido hasta cierto punto y después buscamos una cuestión material. ¿Por qué material? Porque voy a usar tópicos. Y ven por qué quería que distingan bien que eran tópicos.
¿Se acuerdan que ya manejábamos bien qué era tópica, retórica, todo? A ver, bueno, a ver. ¿Qué era la tópica? Conjunto de tópicos. ¿Y qué eran los tópicos? Las ideas, los enunciados que construyen los argumentos que los voy a emplear a través de la retórica, que eran las técnicas de expresión lingüística. ¿Estamos así o no es así, doctor? ¿Se acuerdan que hemos visto eso? Entonces, deduzcan entonces qué pretendía, cómo quería. Con argumentos razonables se podía llegar a las soluciones sin necesidad de utilizar el método deductivo y el silogismo judicial. O cuando no se completaba la solución, se podía apelar a estos procedimientos, pero tenían que ser razones, buenas razones, es decir, con el empleo de la lógica, y no una, sino varias. Por eso se hablaba que con la tópica se hacía uso de la analogía. Entonces, dar varias razones valederas, útiles, para justificar una situación. Eso más o menos era el pensamiento de Fiebeck con la tópica. Claro que también había otros que decían, bueno, pero ahí nos vamos metiendo en una indeterminación, porque prácticamente con eso vamos a querer correr el contenido de la norma, quizás con razones, pero al no estar marcadas y dirigidas por el enunciado legal, estamos burlando lo que ha dispuesto la autoridad constituida a través del legislador. Bentham era uno de los grandes críticos, Bentham digo, ya me voy a acordar, se hacía la crítica de que todo esto generaba indeterminación jurídica. La indeterminación jurídica porque al dejar la norma, bueno, cualquiera iba a decir, va a dar sus razones, para él tendrá sus razones, otro tendrá sus razones y podría generar un caos jurídico, ¿no? Esa era la crítica que le hacían a la teoría material de la tópica. Tópica eran ideas, buenas razones, que van a dar buenas razones, que se podían justificar desde la retórica, podían ser varias que confluyan, pero no necesariamente venía de una inferencia normativa. Pasa algo. Y después viene el dialéctico. El dialéctico, ustedes saben, también hemos visto. ¿Quién me va a referir lo que hemos visto que era la dialéctica? Aquí está, prestar el micrófono. Hablábamos de que era el discurso de contrapuestos. Por lo general había una idea o tesis de la cual se partía y una antítesis que verificaba las contradicciones de esa tesis. Entonces, contraponiendo esas dos ideas antagónicas, llegábamos a una conclusión o a una tesis que podía ser superadora de las dos anteriores o que nos daba una visión nueva del problema. Bien. Entonces, tampoco me da respuesta al silogismo y a veces las razones tampoco. Vamos a ver el caso. Vamos a ver el caso. Toda persona se le garantiza
No es ese que está ahí, pero vinculado a ese. La inviolabilidad del domicilio. Ahora, si esa persona está en un cuarto de hotel como huésped y alguien entra sin su autorización, ¿se le ha violado el domicilio? A ver, levanten la mano los que dicen sí. Parece que mayoritariamente gana el no. Que a toda persona se le garantiza la inviolabilidad del domicilio. Si esa persona está como huésped en un cuarto de hotel y alguien entra sin su autorización, ¿se le viola el domicilio? Ya ahora deje de dormir. Pide el micrófono. Para mí sí, doctor, porque es un domicilio transitorio. Bueno, más que, sí es cierto lo que usted dice, pero la idea era ver que con la lógica deductiva y con el uso del silogismo no podíamos llegar al resultado. Si hubiera sido la casa, quizás al pelo, el domicilio habitual, pero aquí, porque hablamos de un domicilio que es un domicilio de un hotel, si bien es un cuarto, ¿cómo hacemos para llegar a esa situación que ya presenta un grado mayor de complejidad? Y ahí hablamos de los casos más complejos o más difíciles. Entonces, ahí está la respuesta. Vamos a un razonamiento no deductivo, buscamos la analogía del caso, y la doctora buscó la analogía. No es mi domicilio, mi casa, pero transitoriamente lo estoy usando como si fuera mi domicilio. Entonces ahí no hay un razonamiento deductivo de premisa mayor ni premisa menor. He buscado lo que se llama la analogía. ¿Se dan cuenta ahora de lo que estábamos hablando? Bien. Se me ha ido el... Tiene que traer otro ayudante, vos no puede estar solo. Acá, pide. Sí, antes que pasemos del tema, quería saber qué rol juega en este esquema de razonamientos la revisión judicial, digamos. Me explico. Hay una sentencia que ha quedado firme, pero por desidia, digamos, del que tenía oportunidad de apelar. Entonces queda esa sentencia como una verdad, porque ha cumplido todos los esquemas. ¿Qué pasa si, en realidad, si apelaba la parte y se cambiaba y se revocaba esa sentencia, lo que antes era una verdad adquiere carácter relativo ante lo definitivo de una sentencia que lo revoca? Muchas cosas con el tema de los derechos fundamentales hasta cierto punto se está empezando a rever. Lo que pasa es que todavía se apela a la ficción que hablábamos recién y se dice que quien no se ha sentido agraviado ya no tiene derecho por más que tenga una garantía, una protección constitucional. Eso está claro, pero digamos hasta ese momento sigue siendo una... Aunque no sea la verdad. Claro. Bueno, es que todavía tan vigente es el tema de la seguridad jurídica, que no desaparece del todo. Acuérdense que cuando aparecen los pensamientos no positivistas, dice, bueno,
vamos a combinar cuestiones que hacen al derecho normativo, al derecho positivo, en la medida que no haya. Pero aquí hay creo que el que da la respuesta clara es la Constitución de la provincia de Santiago del Estero. ¿Alguien la tiene? A ver, Álvaro. Dame el micrófono. Bueno, antes de leer justamente la Constitución, lo que se me ocurre como posibles soluciones, lo que plantea el compañero, en el plano, por ejemplo, del derecho privado, lo que se podría hacer sería una acción autónoma de nulidad, en ese sentido, cuando terminamos confirmando una verdad que desde lo formal, digamos, parecería cierta, pero desde lo fáctico no lo es, que como usted lo dice, no solo por no haber apelado o el perdido la apelación, sino por ejemplo por haber interpuesto mal el recurso, que se haya declarado desierto, lo que sea, por cuestiones estrictamente formales. Y desde el plano desde lo penal, digamos, otra solución sería la acción de revisión, que es un paralelismo que tiene con la acción autónoma de nulidad, que permite justamente voltear o dejar sin efecto las sentencias firmes que tienen autoridad de cosa juzgada. ¿No abre? Lo que hay que rescatar de aquí es que hay casos que se van a cerrar indefectiblemente, porque la parte tenía la carga de instarlos o de cuidarlos. Hay otros que los derechos en juego son de tanta importancia que, por ejemplo, tocando el caso penal, muchas veces por más que el defensor haya omitido presentar en términos el recurso, como el recurso es del imputado y no del defensor, en materia penal, muchas veces en casos la Corte misma ha tenido por presentado, a pesar de la falla, y si la defensa demuestra mucha falencia, se apela a lo que se llama la representación in pauperis modo. Ha sido una representación pobrísima de defensa, entonces no puede afectar los derechos del imputado, y en ese caso la Corte ha omitido ese error y ha permitido que el recurso se canalice cambiando incluso de... Sí, y va a quedar, y como muchas veces ha quedado. Yo le he contado el caso de ese que tenía en mi época de abogado, de que mis clientes tenían toda la culpa y el abogado de la compañía de seguro se comió los plazos y encima era un escándalo los considerandos con la parte dispositiva. Los considerandos irían todos para que y salió la parte dispositiva dándome la razón. Y se da. Pero hay formas, no sé, la Constitución de Santiago debe haber pedido, ¿no abre? No, es que no anda el internet, parece. Pone intranet, pone. A ver. Bueno, aquí va a leer la compañera el artículo 48. El inciso 2 del artículo 48. Escuchen bien. Escuchen bien.
Momento, dame el micrófono, Álvaro. El derecho de defensa en juicio no podrá ser coartado por excesos rituales manifiestos que dificulten el acceso a la verdad jurídica objetiva sin que ello implique, en los procesos que así corresponda, suplir la actividad procesal a cargo de las partes. ¿Han escuchado el enunciado? La Constitución quiere que se llegue a la verdad objetiva, que no se coarte el derecho de defensa por excesos rituales manifiestos. Pero eso no implica que si hay cargas impuestas con anterioridad a las partes, haya que suplir esa negligencia. Por eso creo que ahí está la síntesis a la pregunta que usted hace. Y bueno, amigos, si usted no lo ha apelado, usted estaba en un proceso, tenía las garantías, se le notificó, ¿no? Entonces evidentemente hacía una renuncia a sus derechos si era un derecho renunciable. Esa es más o menos a lo que apunta, ¿no? Entonces ya sabemos distinguir los tres tipos de razonamiento jurídico. Veo cara de sueño y de cansado, como ganas de ir a dormir todos. Pero esto es básico, ¿eh? Esto es básico y por esto tenemos que pasar para poder, después, si no, ¿cómo vamos a hacer el balancing test? Como hacen los americanos, o la ponderación, que le gusta a la doctora aquí, que está desesperada que llegue la ponderación. Bueno. Pasemos a la otra diapositiva, Álvaro, antes que se duerman todos. ¿Y qué vamos a tener que emplear tanto en el razonamiento material de la tópica como cuando usemos el razonamiento dialéctico? Si nos vamos a tener que apartar en ciertos casos de la norma o vamos a tener que completar cuestiones no previstas por la norma, vamos a tener que usar la discrecionalidad, la discreción judicial. Habíamos dicho que la discrecionalidad era válida. Sí, pero ¿qué teníamos que exigir para su validez? La razonabilidad, la proporcionalidad. ¿Y cómo vamos a demostrar esa razonabilidad y esa proporcionalidad y que no nos hemos ido de los fines que persigue la normativa, en cierto modo? Salvo que haya conflicto de principios y normas. Ahí está. Hablamos de la justificación. ¿Y cómo vamos a justificar? Mediante argumentativamente. El argumento, el discurso que hagamos, demostrando la proporcionalidad y la razonabilidad de la solución que estamos proponiendo. Y para eso necesitamos dos tipos de justificación. Y esto acuérdense bien, porque esto va a ser después la forma de controlar la motivación de la sentencia. Lo habíamos dicho, casos fáciles, no hay mejor cosa que la inferencia deductiva. Álvaro, ¿micrófono tiene vos? No, robó el micrófono.
Yo en lo personal no estoy muy a favor de las facultades discrecionales, porque a veces se convierten en facultades arbitrarias. Yo en una expresión de agravio planteé la diferencia, que es muy fina la línea de la arbitrariedad de la facultad discrecional. Pero tengo que reconocer y aceptar que el nuevo Código Civil, en materia de familia, deja muchos artículos librados a las facultades del juez. Hay artículos que apelan al interés superior del niño, el interés de la familia. Entonces, ¿cuál es el interés superior del niño? ¿Darlo en adopción o procurar mantener el vínculo sanguíneo con su familia biológica? Entonces, esas facultades discrecionales, por ejemplo, en el tema de familia del nuevo Código Civil, creo que si bien facilitan la tarea del juez, algunos inconvenientes a la larga van a traer, porque el interés superior del niño no es lo mismo para todos. Porque empezamos a operar con principios. Los principios, acuérdense en la estructura de principios, no imponen un deber ser, como las reglas. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos? Entonces, no tener deber ser, cuando hay deber ser, como las reglas, hablamos de un sistema o tipo normativo cerrado, porque no da alternativas de solución, es más certero. En cambio, el nuevo código es un sistema de tipo normativo abierto, porque hablamos del interés superior al niño, es un principio. Ahora, ¿alguien tiene la bola mágica para saber cuál es el mejor interés del niño? No, porque aquí empieza a jugar la individualidad sobre el niño o niña que vamos a aplicar ese interés superior. No es igual el interés superior de Juancito que de Pedrito, ni el de María, de Julieta. Tienen realidades distintas, tienen contextos distintos, entonces ni siquiera la misma convención de los derechos del niño, que puede establecer pautas, puede imponerla, como por ejemplo la preferencia, que si no la pueden tener los padres por algunas cuestiones que hagan imposible, se mantenga dentro del contexto de la familia biológica. Pero ¿y si vemos que entonces sería inconvencional darlo en adopción? No, porque también está previsto ahí que en casos de excepcionabilidad, digamos, que si se preserva ese interés superior según el niño de que se trate, vamos a ir por esta opción. Pero si no se da el caso, no. Y siempre queda abierta, en esa norma abierta, la excepción. También el tema de las restituciones internacionales, que hablamos la otra vez. Porque si no, y ahí sí va a entrar a jugar la discrecionalidad, pero para que no sea arbitrariedad, que es su temor, y el de todos, entonces hay que manejar bien la forma de justificación y argumentación. Tengo que demostrar que esa discrecionalidad que me da operar con principios, puedo argumentativamente demostrar que está dentro de los cánones de razonabilidad. Ahora las técnicas, ya la vamos a ver cuáles son las técnicas que se proponen. Y ojo, que también se habla de los límites de la discrecionalidad y de la ponderación, y no es nada que esté cerrada la discusión, ¿no? No es nada que esté cerrada la discusión. Y aquí hablamos de los casos jurídicos llamados difíciles.
La tarea de establecer la premisa fáctica y la premisa normativa exige nuevas argumentaciones que pueden ser o no deductivas. Hablábamos recién el caso de la violación de domicilio del huésped de hotel. Hemos llegado con la lógica deductiva a decir, sí, el que entra en un domicilio que no es el propio, viola el domicilio del dueño. Pero este hombre estaba en un hotel. No era su domicilio, en un cuarto, que entran muchas personas, tiene partes públicas. Bueno, pero él ha pagado, ya empezamos a hacer otras, ya hacemos argumentaciones, ya no hacemos deducciones lógicas, para llegar a decir que por analogía ese cuarto de hotel transitoriamente tendría que tener la misma protección. Claro, la misma protección que el domicilio real, digamos, habitual de la persona. Entonces ven que se sale y ahí cuando haya una dificultad ya no nos sirve solamente la inferencia deductiva, es inferencia deductiva más un plus. Bien, pasemos. ¿Y qué decimos cuando hablamos? Alvarito, parece que estamos mal hoy. Está cansado, Alvarito, ya. ¿Qué decimos cuando hablamos, la otra, la que sigue? Bien. De justificación interna. Son cuando más o menos hacemos las inferencias de razonamiento en la sentencia, tenemos que tener justificación interna y externa. La interna, que nos genere conformidad, en cierto modo, los enunciados en cuanto a los procesos que utilizamos para toda la información que manejamos en los distintos razonamientos que hacemos, la podamos volcar. Pero además, esa justificación tiene que partir más allá del operador que la realiza, porque no es para mí la sentencia. Y además, y una serie de otros motivos que no los quiero adelantar para que sean dados en la medida que vayamos avanzando y no tengamos que ir adelantando tantas las cosas. Vamos a la primera. Y aquí empieza donde nos metemos de lleno en el razonamiento deductivo. ¿Y cuándo más lo vamos a utilizar? ¿En procesos constitucionales? Sí, porque ahí vamos a operar principios, básicamente, principios. Si hablamos en materia penal del principio de inocencia, como el interés superior del niño que hablábamos antes, no es una regla que establece el deber ser. A tal conducta, tal sanción. Estamos hablando de algo tan abierto que va a surgir solamente del caso. Pero hoy día escuchaba a algunos, no sé, periodistas que hablaban que meter un proyecto, decían, en el cual se restrinjan las excarcelaciones. Yo tenía ganas de preguntarle, ¿y dónde los metemos? Si no hay cárceles, no hay lugares de detención. También el Estado, si pretende hacer eso, que es una regresión, en derechos humanos se llama ir contra el principio de progresividad,
tendrá que ver los lugares para que al menos, si vamos a meter a todo adentro, tengan las condiciones medianamente dignas y dentro de los estándares fijado, por ejemplo, la Corte Interamericana para las personas privadas de la libertad. Por ejemplo, hay un caso muy categórico, el que lo quiera ver, de la Corte Interamericana, que se llama Pacheco-Teruel, no es el doctor Pacheco, Pacheco-Teruel versus Honduras, en el cual murieron 101 internos, porque también le agarró la locura al gobierno de Honduras con el tema de las paras, de prácticamente hacer un sistema que ante la mínima sospecha quedaban encerrados y colapsaron las cárceles y se incendió una y se quemó todo un pabellón y murieron 101 personas. Y obviamente no había tiempo de hacer las cosas, nos metieron a todos sin protocolo de incendio, una serie de... Y ahí la Corte Interamericana aprovecha para hacer un estándar general de cuáles son las conductas obligadas del Estado cuando tiene la custodia de seres humanos privados por la ley. Entonces no es tan sencillo cuando se dispone de seres humanos, malos, malísimos, horribles, pero seres humanos al fin. Entonces, todo eso también es hablar de proporcionalidad y razonabilidad. Y a veces, esos discursos a través de medios de difusión, que rompen con todas las reglas de constitucionalidad y de convencionalidad, ponen a la opinión pública a salir a hablar tonteras como decir hay que terminar con los derechos humanos. Bien, cuando le toque a ella vamos a ver si es lo mismo. O cuando le toque a un hijo vamos a ver si es lo mismo. Y cuando le toque y realmente sea inocente vamos a ver si piensa lo mismo. Hay que tener mucho cuidado y nosotros tenemos que salir a aclarar las cosas. Hay que buscar el equilibrio. Es cierto, hay mucha inseguridad. Y también pues sí, a vos que hablas, cuando te toque a vos, y sí, nos puede pasar a todos, pero también nos puede pasar del otro lado. Hay que buscar esa proporcionalidad que tanto se pide. ¿Y dónde están? En los principios constitucionales y obviamente dentro de ello también los principios convencionales, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a trabajar con todas estas medidas. Y vamos a ver que en muchos casos, dentro de esa gama, está de un lado y está el otro. Estamos hablando del tema del ciudadano común a la seguridad, a no ser objetos de injustas agresiones, y también el Estado en cuanto a las condiciones de aquellas personas que han infringido la ley y bueno, y por cuestiones de seguridad tienen que estar privadas de la libertad. Entonces, se da esa atención, se da la atención con el derecho a la información y a la reputación, y el derecho a la reputación y al honor. Se dan tensiones constitucionales en donde miremos derecho de propiedad, derecho del Estado. Entonces, Bobbio era positivista. Pero decía que la mayor parte de las situaciones que está en cuestión un derecho ocurre en cambio
que dos derechos igualmente fundamentales se enfrentan y no se puede proteger uno incondicionalmente sin hacer inoperante el otro. Pero ojo, si lo volvemos inoperante, lo aniquilamos y lo suprimimos. ¿Y qué dice el artículo 28 de la Constitución Nacional? ¿Quién la tiene? Micrófono. Ya vamos a ver. ¿Qué dice el artículo 28? Constitución Nacional. Sí, pero a ver cómo lo enuncia textualmente. ¿Cómo no van a tener una constitución? Allá en Nabucco tienen unos pelan. Bien. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Qué más? Nada más. No podrán ser... No podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Bien, le está poniendo un límite a la ley. Cuidado, ley, que cuando hay un principio no lo puedes alterar. ¿Qué tenemos que entender? ¿Que no lo puedo alterar, que no lo puedo restringir? No. No hay derechos absolutos. Se lo puede restringir. Lo que no debo alterar es su sustancia. ¿Y qué quiere decir que no debo alterar su sustancia? Que no lo puedo suprimir o aniquilar. Yo le agregaría lo de obvio, inoperante hasta cierta medida. Es decir, si alguna persona comete un delito, infringe la ley, el delito es grave, ¿puedo restringir su libertad ambulatoria? Sí. ¿La puedo aniquilar? No. Y bueno, pues si lo meto preso, esto no. Sí, porque dentro de un penal, una cosa es que lo ponga en un lugar como un sarcófago y que no se pueda mover ni un centímetro, que ahí le aniquilaría todos los derechos, y otra que tenga condiciones dignas, no esté hacinado y todo lo demás. Entonces, por eso, los estándares que la misma Corte fijó en el caso Verbinski decían eso. Estaban en comisarías que no tenían las más mínimas condiciones para estar en encierro. Entonces, en esas tensiones, obviamente que un derecho fundamental cede. Hoy lo vemos y siempre la pelea, los casos de violencia de género que tenemos. ¿Qué es lo primero que hacen los fiscales? Piden la detención del agresor. O del supuesto agresor. ¿Y qué hay? Una tensión. ¿Principio cómo? Principio de inocencia, la lesión puede ser que no sea grave, pero aparece la figura del riesgo y el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo satisfacemos estos dos derechos, estos dos principios constitucionales en tensión? ¿Ustedes creen
que con la lógica deductiva podemos dar solución, respuesta, y son casos de todos los días. Desde el enfoque penal como en el enfoque civil en cuestiones de familia. Entonces vemos que esta abstracción y aburrimiento que el profesor nos da nos obliga a saber operar estas cosas. Micrófono. Sí, a mí me genera un poco de duda lo del principio de razonabilidad cuando es la propia Corte Suprema que en el fallo expósito contra Provincia RT deja de lado ese principio de razonabilidad y le da validez al decreto 472 del 2014 que limita el incremento de las indemnizaciones en materia de accidentes laborales solamente a los importes fijos. Hablábamos del principio de progresividad. Entonces, por un lado está el principio del trabajador a una reparación integral y plena en materia de accidente, y por el otro lado que todos los tribunales del país declararon irrazonable e inconstitucional el decreto 472, y la Corte lo convalida en este fallo expósito, y ahora están todas las RT prendidas de ese fallo, porque obviamente una indemnización que aplicando el índice RIPTE, como publica el Ministerio de Trabajo, se hace 110.000 pesos, por la aplicación del decreto 472 se hacen 30.000. Entonces, ¿cuál es el derecho en juego ahí? Y la propia Corte lo ha convalidado. A mí el doctor Petraki en vida me enseñó políticas judiciales de la Corte, y mi amigo, que no lo conocí, en el año 54, Jackson, dijo: solamente es infalible porque tiene la última palabra. Son cosas de humanos. Me extiendo un poquito más. En el fallo expósito, la Corte, yo no sabía, me enteré viendo los antecedentes, tiene una oficina de análisis económico y financiero. Entonces encargaron un relevamiento y un estudio actuarial del impacto económico que tendría en el sector asegurador si no se convalida, digamos, el decreto 472, y concluyeron que lleva al colapso y a la quiebra del sistema de riesgo del trabajo. Y bueno, también hay que mirar un poco, no sé si han leído a ese ensayo de Gargarella que toma de Sagüez, que está en internet, que les recuerdo cómo se llama, de la alquimia interpretativa al maltrato constitucional. Y ustedes van a ver la cantidad de fallos análogos en que la Corte dijo sí y dijo no. Y creo que en el desarrollo de este curso hemos visto muchos. Por eso creo que lo que hay que ir buscando es, y eso va a variar también de la integración, usted va a ver que los fallos de esta Corte nueva, con nuevas mayorías, no van a ser iguales que las anteriores. Podrá ser en algunos casos mejores y en otros peores. Acuérdense de que cada juez, quiera o no, tiene su paradigma. Y ese paradigma está impregnado de un subjetivismo que todos los jueces hacemos el esfuerzo cada día que nos sentamos delante de un caso de dejarlo de lado, pero ese subjetivismo siempre va a jugar, que está dado por factores de circunstancias en donde se ha formado, ya sea de educación en su hogar, en sus colegios, en su universidad, las ideologías de que se ha ido formando. Miren, antes de empezar la clase, veía asombrado una publicación que acaba de hacer el doctor
Gil Domínguez, ¿lo ubican? Creo que estuvo aquí hace poco. Andrés Gil Domínguez, en el cual ponía públicamente una nota muy complicada y en la cual decía que había sido objeto de una discriminación por las autoridades de la UBA y sobre todo le remachacaba por una cuestión de que parece que él era profesor interino de Derecho Constitucional y parece que por decreto lo han dejado afuera y él denuncia que es una persecución ideológica, muy alto contenido la nota. Y paradójicamente la rectora de la UBA de Derecho, o decana creo que es la doctora Mónica Pinto. La doctora Mónica Pinto es funcionaria de Naciones Unidas en la órbita del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y bueno, y se generan. Y Gil Lavedra es un constitucionalista que tiene su trayectoria, a pesar de ser joven, y todas estas cuestiones se suscitan. Vean en Facebook y lo van a ver, ¿no? El contenido de la discusión. Por eso creo que esta es una pelea diaria y juega mucho todas esas cuestiones en eso. Quizá el único tribunal que en cierto modo se ha mantenido bastante constante, pero también ha tenido por ahí sus agachadas, es la Corte de Estados Unidos. Pero eso juega mucho también la madurez cívica de cada país, el respeto de las instituciones de cada país. Y la historia nuestra todavía es una historia de idas y vueltas, de grietas y no grietas, de falta de continuidad en la consolidación institucional que a veces, bueno, tenemos que contestar lo que nos dicen cuando se nos corta la correa en el campo y vamos a un negocio ramo general y queremos la correa del auto y nos traen una de tractor, pero no tiene, no, esto es lo que hay. Si quiere, agarre eso y si no, entonces vamos a trabajar con eso. Y creo que está en cada uno de los operadores hacer el aporte en lo que pueda para ir mejorando, ¿no? Pasemos un poquito. Y aquí viene lo que venimos hablando, la colisión de principios. ¿Cómo se va el tiempo? Cuando hay principios, no podemos subsumir los hechos en el caso. Eso está claro. O sea, lo lindo que a veces hablamos tanto que cuando ya vienen las diapositivas ya hemos avanzado, ¿no? Entonces, al ser de tipo abierto, si utilizamos por eso la preocupación, porque saber pensar en derechos humanos, que en un Estado de derecho constitucional y convencional como el que tenemos, no podemos hacerlo, salvo que modifiquemos la Constitución, no es solamente leer el enunciado de la Constitución o de los textos de las convenciones de derechos humanos, sino es pensar y razonar del modo adecuado, teniendo en claro que estamos operando con principios, porque si queremos aplicar los enunciados que están en forma normativa, porque están escritos de normas abiertas, vamos a hacer cualquier despropósito si queremos aplicar el simple silogismo, porque prácticamente haríamos una operación, primero que no sé si sería factible, y segundo, que no es la forma de extraer el contenido. Cuando hablábamos del principio de igualdad,
si lo pensamos tal cual está, todos somos iguales ante la ley, lo miramos por sobre cualquier distinción y decimos, yo y ella somos los dos ciudadanos y somos iguales. Entonces, lo que tengamos que hacer, tenemos las mismas condiciones, que es levantar una bolsa de 60 kilos. Yo como hombre tengo una contextura más fuerte y lo voy a poder hacer. Ella no va a poder ni moverla, porque capaz que es el peso que tiene ella. Entonces, ¿qué voy a decir? No, pero no es... No, los dos somos iguales, los dos somos ciudadanos y la condición, todos somos iguales ante la ley. Entonces, eso sería aplicar enunciados de tipo deductivos y mirar a la injusticia que podemos arribar. Entonces, apelando al otro método, al dialéctico, podemos llegar a decir que lo que pretende la Constitución y los tratados no es una igualdad lineal, sino igualdad de iguales, que tiene que contemplar las diferencias para darme cuenta que para esa tarea no es lo mismo un hombre que una mujer. ¿Se acuerdan que una vez hablábamos también de alguna persona que tenga una discapacidad o cualquier otro sujeto sometido a una especial situación de vulnerabilidad? Todo eso hay que tener en cuenta en la colisión de principios. Pasemos para poder, después vamos a ver, realizar la famosa, el peso de los principios o ponderación, o el test de la balanza, como dicen los americanos, ¿no? Antinomias normativas. También aquí hay discusión porque dice que únicamente puede haber antinomias en las normas, en las reglas, no en los principios que tienen igual jerarquía. Eso dicen los de la teoría de la armonización, que no los quiero complicar ahora porque todavía no hemos visto el antecedente, que es la ponderación, que es el tema de la colisión de conflicto. Los armonizadores dicen no hay colisión y respondiéndole a los que dicen que hay este choque o contradicciones, ¿no? Cuando un mismo presupuesto de hecho soporta orientaciones incompatibles que no pueden lograrse simultáneamente. Una norma prohíbe lo que la otra manda o permite no hacer lo que la otra ordena. ¿Se ha dado? Sí. A veces vemos dentro de un mismo cuerpo legal que lo que dijo no, después parecería que dice sí. Actualmente tengo un caso a resolver que dice lo que pasa que el juez o la Cámara de Grado ha aplicado el artículo 12 que le da un criterio de especificidad, dice, pero lo que hay que aplicar es el 289 que dice algo diferente y favorece la posición de mi parte. Y sí, si uno lee los dos, se contradicen. Pero, ¿cómo hacemos para saber cuál debe prevalecer si los dos están vigentes? Sí. También puede ser que se den esas antinomias no en abstracto, sino cuando vamos a aplicar al caso, como al revés, existan ya en el solo enunciado sin la aplicación al caso. Y puede que aplicado al caso, lo que sea antinomia en abstracto no sea en el caso. ¿Entienden lo que les digo?
Estos son los presupuestos de hecho, las antinomias en abstracto, internas, propias del discurso de validez, que están en el propio enunciado. Pero se puede tener certeza de que una de las leyes contradictorias es inválida o constituye una regla general que siempre debe ceder ante la presentación de las circunstancias de excepción, que ahí sería la especialidad que les hablaba. ¿Y aquí qué principios estamos utilizando en esos razonamientos para distinguirlos? Los principios lógicos. ¿Recuerda que hablamos de juicio? Dos juicios no pueden ser verdaderos a la vez. ¿Ven cómo empiezan a aparecer en las cuestiones cotidianas de trabajo? Pasemos. Bueno, y son los distintos casos que se pueden dar. Por ejemplo, la prohibición de prisión por deudas es un enunciado que siempre ha habido. Alguien que sea deudor no solo manda preso, salvo que se cometió una estafa. Pero, por ejemplo, hay una ley penal tributaria que en determinados casos o lo rige, que hace presunciones que cuando se va de determinados montos ya hay una malicia, y por el solo hecho de superar esos montos puede ser sujeto a un proceso penal fiscal. Entonces, ven que hay reglas y excepciones. ¿Cómo entran a jugar? Bueno, eso es todo esto lo que tenemos que resolver. Pasemos. Y aquí empiezan a aparecer las distintas vías que tenemos para solucionar esas antinomias. Principio jerárquico. Ya saben de qué se trata. Ley de mayor jerarquía prevalece sobre la de menor jerarquía. Esto hablamos de reglas. Cronológico. Ley posterior deroga la anterior. Y de especialidad. Si hay un enunciado que específicamente se refiere a esa cuestión, prevalece ese enunciado sobre otro que es más general, y las dos obviamente son de la misma jerarquía y la misma cronología. Por ejemplo, están dentro de un código. Código civil habla de tal cosa en general. Pero cuando trata de las obligaciones en general, pero cuando habla de las obligaciones específicas, va a prevalecer esa, la de la especialidad. Sigamos. Ahora eso era en abstracto. Vamos a ver qué pasa cuando ya lo aplicamos en concreto en un caso. Parece que no hay... Vidal Campos, con toda su sabiduría, decía que hay normas que en lo abstracto no son inconstitucionales, pero cuando se lo aplica a un caso concreto, en ese caso se puede volver inconstitucional. Por ejemplo, hoy por hoy, la prisión perpetua en la Argentina no es inconstitucional, pero si le aplicamos a un menor de 18 años, en abstracto estaba bien, pero en el caso concreto le tocó aplicable a un menor de 18 años y ahí tenemos el caso Mendoza versus Argentina. Se da. Por eso, a veces no podemos decir de antemano si una norma es o no es inconstitucionalidad por su solo enunciado. La inconstitucionalidad, en la mayoría de los casos, la va a generar la aplicación al caso. No hay, por eso la Corte dice, sin caso, yo no puedo declarar abstracta una norma, salvo excepciones. Salvo excepciones.
cuando ha habido caso y después ha desaparecido, pero hace al interés general, caso FAL, o aquellos casos que ya dejan prever que va a generar una afectación, caso Alavi. Nunca entró en realidad en la norma esta de que se pretendía de que las empresas proveedoras de servicios de Internet guarden los mensajes privados, nunca entró a regir, porque antes que entró a regir prácticamente Alavi presentó el amparo o esa inconstitucionalidad que generó la Corte ahí nomás la fulmine en origen. Bien, pasemos. Bueno, esto es un poco lo que hemos hablado, sigamos. Y cuando se habla de lo concreto, ahí sí vemos que los criterios tradicionales de la jerarquía, de la especificidad y de la cronología no alcanza. Porque no nos da la respuesta, porque el tema de la prisión que hablábamos recién, perpetua, no se trataba un tema ni de jerarquía, ni de cronología, ni de especificidad. Después sí, cuando he podido cotejar con el caso concreto, ahí han aparecido todas juntas quizás, pero así, en principio no puede reducirse a una colección de principios. ¿Y qué pasa cuando hay principios? Reglas, bueno, reglas para la jerarquía, pero los principios constitucionales son todos iguales, los de derechos humanos también. No hay uno que se considere superior al otro. Por eso los que pregonan el tema de la armonización dicen no puede haber conflicto. Derecho de inocencia y derecho a una vida libre de violencia a la mujer no están en conflicto. Todo dicen los que la teoría de la armonización es el modo en que se mira el derecho. Si vemos, ¿dónde dejo el borrador? Bueno, allá. Si vemos que el derecho tiene esta forma, no violencia de la mujer, y este otro principio de inocencia, obviamente cuando quiera uno abarcar al otro, lo va a tener que empujar y desplazar. Si tiene la forma redonda o triangular o cuadrada. Bueno, cuadrado me... Ahora, por eso hablamos de colisión y que uno desplaza al otro. Pero si tiene la forma de una ameba, entonces puede que no, porque lo que tendría que invadir el otro está libre y ya desde prácticamente que han sido creados nacen los derechos con limitaciones en la cual se determina cuál es la esfera de uno y de otro, que cruza, pero cruza una zona que no es la del derecho. Lo que no puede si son dos cosas compactas. Esa es la diferencia entre la teoría de la armonización con la teoría de la colisión de principios. Bien, sigamos. Sigamos un poquito más. Entonces, hablábamos de que los principios dan lugar a una perplejidad. Se dan todas estas situaciones y más de la que yo le estoy diciendo, así que ya faltan 10 minutos, no quiero entrar en esto, así que vamos a hablar los 10 minutos de los que nos quedan. Esto va a ser lo que vamos a ver, cómo vamos a darle prioridad el uno al otro. Vamos a aprender
a cómo vamos a justificar desde una función de la discrecionalidad la razonabilidad. Esto son todas las cuestiones que estoy poniéndoles como ejemplo, que se pueden dar y que dan los autores como forma de representar qué hacemos. Tiene la misma dignidad constitucional hacia la persona, que se la presuma inocente por más que esté sospechada, que es el supuesto agresor, como bien me ha corregido alguien por ahí, que aquella mujer que la dignidad de ser humano le impone a que no debe ser discriminada con la violencia. Y nos vamos aproximando a lo que alguien preguntaba por ahí, los casos difíciles. Y vamos a ver trágicos también, como dice Atienza, porque dice que ya ni siquiera en ningún vestigio de ley y principio encontramos elementos para poder hacer la distinción. A ver, pasa una más, a ver si dejamos la puntita. Y bueno, si pueden encontrar algo, el profesor Ardoet les habló. Vean aunque sea algún comentario en internet del derecho dúctil. El autor es Zagrableski. Ahí se plantean todas estas cuestiones y con esa idea vengamos la próxima clase para trabajar estas cuestiones que hoy son constitucionales, pero está en cualquier caso que llegue a conocimiento, o que el abogado pone o que el juez recibe. Puede ser hasta en un cobro de pesos que haya alguna afectación a un principio constitucional y nos vamos a tener que apartar del simple silogismo para operar con principios. ¿Se acuerdan que el doctor Escarano decía que a él le había tocado casos en el juzgado de paz? Que cuando iban a hacer el desalojo había personas con discapacidad y tenían que buscar esa adecuación que a veces no estaba en la norma, porque la norma decía sacarlo, ya perdió el juicio, desalojo, lanzamiento, crudo. Y tenía que quedar el pobre tirado en la calle, quizás vivía solo y desamparado. O sea, entonces vamos a tener que va a estar presente en todo aquellas causas que se nos presenten. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Para no avanzar más porque si no cortamos, quedan 5 minutos. ¿Qué les sugiere esto? ¿Han podido verificar que lo que les hablo no son macanas? A ver, ¿quién me va a explicar? Doctor Ferri. No quiere, bueno, no está convencido. Yo, por ejemplo, ahora, doctor, trabajo en una cámara. Entonces, Cámara Civil de Apelaciones de Tercera Nominación. Ah, civil. Yo ahora, recién viendo las sentencias que vienen de primera instancia, ¿no? Y analizando, digamos, los argumentos o las razones que da el juez para adoptar alguna medida, hoy, por ejemplo, veía que en un decreto donde se había acogido una medida cautelar, faltaban las razones. Entonces, inmediatamente me venía a la cabeza el tema de la razón suficiente, que hablábamos hace rato, o sea, que le faltaba eso, digamos, ese principio lógico, ¿no? Porque es muy común ver,
Y no es una crítica a primera instancia, porque yo también he trabajado en primera instancia. Por ahí la cantidad de trabajo y la urgencia de muchas cuestiones hacen, ¿no?, de que uno ponga, bueno, por las constancias de autos y ni siquiera digamos cuáles son o las ponderemos. Teníamos un decreto en el cual se acogía una medida cautelar, decía, bueno, hago lugar, directamente decía así, hago lugar a la medida cautelar y fijo en concepto de tal cosa, tal suma, directamente. Y los agravios de la parte, de una de las partes, era la falta de fundamento. O sea, ¿en qué se había basado la juez para determinar esa cantidad o esa condena? Muy bien. Bueno, eso es lo que muchas veces pasa, y pasa diario. Ustedes van a ver cómo, y qué les sugiere, cómo justifico que lo que voy a decidir es razonable. Sí me van a decir con la argumentación, ya sé, pero ¿cómo? ¿Cómo? Tomo tal decisión, ¿cómo voy a demostrar esa razonabilidad de la decisión en casos en que tenga que apartarme del razonamiento deductivo? Porque la temática, la causística, los principios con los que tengo que operar, así me lo impone. ¿Qué les sugiere? De hecho lo han hecho alguna vez. Quiero que me cuenten cuál y cuál ha sido porque cuando ustedes presentan como abogados un alegato, tienen que hacerle aparecer al juez que es algo razonable lo que están pidiendo. Lo mismo, el juez cuando decide, tiene que tratar de persuadirlos de que está dentro de esos cánones y de persuadir después a un tribunal revisor para cuando vaya a la apelación. Entonces, ¿cómo lo han hecho cuando le ha tocado en suerte? Así rápidamente. ¿Se han preguntado alguna vez? Ya con esto cerramos. Yo, por lo menos en lo personal, en el caso de los alegatos, lo que trato de demostrar es que los hechos que yo había planteado en la demanda se encuentran acreditados con prueba informativa de tal foja, testimonial de tal otra, pericial de tal otra. O sea, trato de que en el alegato se resalten la acreditación de los hechos que planteé en la demanda como fundamento de la pretensión. ¿Y a través de qué? Del razonamiento que le voy marcando al juez. ¿Y ese razonamiento por qué medio lo vuelca? Por el alegato, el argumento. El alegato. Ese es la forma. Ahora, van a ver ustedes que a veces lo hacemos mecánicamente. Y vamos a ver ahora cómo podemos hacer un proceso de verificación de que antes de meterlo vamos a ver si tenemos o no tenemos razón. Más allá que querramos convencer al juez, porque tenemos que defender el derecho de nuestra parte. Muy bien, nos vemos el martes que viene.